Hola, ¿qué tal? Paz y bien, soy el padre Rubén Francisco Bellante y tengo mucho gusto de compartir con ustedes otro capítulo más de Gozo y Evangelio, la alegría de evangelizar. ¿Cómo les está ayudando este programa? Háganme saber un poquito, así a través de mis redes sociales, a través de mi Facebook, Rubén Francisco Bellante, a través de mi canal de YouTube también, Rubén Francisco Bellante, o de Instagram. Háganme saber cómo les viene bien este programa taller dedicado especialmente a catequistas, servidores, evangelizadores, misioneros, agentes de pastoral, ¿no? Y que intenta dar herramientas concretas para el trabajo en la pastoral, ¿no? En comunión, como decíamos. Y como siempre, confiamos en la presencia de la Rúa Santa, del Espíritu Santo, quien nos da la gracia, la fuerza, para ser canales de gracia evangelizadores. Por eso, como siempre, invocamos al Espíritu Santo de Dios con mucha confianza. Ven, Espíritu Santo, vení sobre todos nosotros, sobre los oyentes, sobre mí, sobre todas las personas que están trabajando en diferentes áreas de la misión, la catequesis, la evangelización, la pastoral parroquial, diocesana, arquidiocesana. Ven Espíritu Santo también para aquellos agentes pastorales que trabajan en el ámbito de la evangelización a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, radio, televisión, prensa gráfica. Ven Espíritu Santo, porque necesitamos mucho hoy tu asistencia para ser ardorosos anunciadores de la buena noticia de Jesús, de la persona viva de Jesús, para no tentarnos por esta corriente un poco light, que endulcora el Evangelio y lo vacía de contenido y se va hacia corrientes llamativas y extrañas del posmodernismo, de la New Age y de tantas otras corrientes orientalistas que hoy se mezclan demasiado en las parroquias, en los ministerios. Tanta gente atraída por el yoga, por el reiki, por los métodos zen orientalistas, que ciertamente podrán tener algún aspecto positivo en cuanto a la relajación y a la respiración, pero que nos van encerrando en la trampa del ego, del propio yo, y nos quita la referencia exclusiva y excluyente de la persona viva de Jesús, con la cual debemos encontrarnos, ya que Él salió a nuestro encuentro ya. Ven Espíritu Santo, ven a través de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María. Amén y amén. Bueno, ¿cómo están ustedes? Bien. Estábamos hablando en los últimos programas, ustedes se acuerdan, de la metodología de Jesús. Ustedes tienen memoria, se acuerdan bien. Aparte, si no lo pueden escuchar por la radio, lo pueden seguir en mis redes sociales, ¿verdad? Este programa, quizás un poco más atrasado, pero lo pueden copiar, lo pueden grabar, lo pueden enviar a amigos, a comunidades, a ministerios. Esa es la idea, ¿no? Ustedes se acuerdan que estábamos hablando de la metodología de Jesús. Tomó el pan en sus manos, lo bendijo, lo partió, lo repartió y les dijo: esto es mi cuerpo, coman todos de él, hagan esto en memoria mía. Y hoy vamos a tomar el punto F, ¿no? Coman todos de él. Así como el pan eucarístico es comido, el discípulo de Jesús es comido también. Esto significa que se entrega a favor de los demás. Es como una vela que se desgasta con tal de alumbrar a otros. Ser comido significa estar al servicio de los demás y entregar la propia vida con tal de que otros vivan. Existen diferentes pinturas del Buen Pastor. De manera especial todos conocemos las clásicas de Rafael y de Murillo, donde aparece un tierno pastor abrazando románticamente a una oveja. Las estatuas que nos presentan al pastor son tan barrocas y melosas, ¿no? Una mezcla de dulce de leche y chantilly, que están muy lejos de la realidad. Hace tiempo visité una exposición de un pintor flamenco que tenía un cuadro del Buen Pastor muy diferente a todos los que yo antes había visto.
En el fondo se veía un rebaño de ovejas comiendo un verde pasto junto a un arroyo cristalino que descendía de una montaña. En el frente se representaba un lobo con mirada asesina que se alejaba de un agonizante pastor que tenía su ropa desgarrada. En verdad, este cuadro tan crudo es mucho más cercano a la realidad. El buen pastor es el que da la vida por sus ovejas. No es el funcionario, no es el asalariado, no es el burócrata, ¿verdad? Es muy interesante comparar a los malos pastores de Israel que nos presenta el profeta Ezequiel en el capítulo 34 a la actitud de siervo de Yahvé que aparece en el profeta Isaías. Los malos pastores se aprovechan de las ovejas, beben su leche, se visten de su lana y se comen a la más gorda. El siervo de Yahvé da su vida en favor de los suyos y muere para que otros sean curados y vivan en paz. Un mal pastor siempre busca alguna ventaja de sus ovejas. Por el contrario, el buen pastor sale perdiendo algo en favor de ellas. Esto es precisamente lo que distingue a uno del otro. El buen pastor se entrega en favor de todos, no tiene preferencias. Si acaso lo hace de manera especial por el más necesitado o por aquel de quien nada puede recibir a cambio. Los pastores interesados sirven a quienes después les pueden gratificar sus servicios o les pueden retribuir de alguna manera. El discípulo de Jesús, igual que su maestro, es comido por los demás. Sin esta condición fundamental, jamás podrá ser fecundo. Si el trigo no es triturado y comido, no servirá como alimento. Solo hasta después que Jonás fue comido, fue capaz de evangelizar y convertir a la gran ciudad de Nínive. Por eso nuestra actitud como pastores, catequistas, misioneros, evangelizadores, agentes de pastoral, es cómanme, cómanme. El verdadero apóstol es trigo que muere para dar fruto. Su felicidad no la cimenta en mandar organizar, sino en desaparecer en el tiempo oportuno. Sabe que un día va a morir, por eso prefiere irse entregando como alimento de forma que produce vida y no de manera estéril. Esto nos exige actitudes concretas. Dejar de pensar que un apóstol es el que manda. Por el contrario, es el que muere para que otros vivan. Dejar de considerar los beneficios que debemos recibir y renunciar a todo excepto entregarnos en favor de los otros. Dejar de centrarnos en los privilegios que merecemos y comenzar a servir a todos. Ser comidos significa estar a la entera disposición de quien nos necesite. Así como le hemos dado un sí incondicional al Señor, dárselo a todo su cuerpo, nuestros hermanos, y decirles: aquí estoy, haga de mí lo que quiera. Lo único que yo quiero es lavarle los pies. Ser comidos significa también renunciar a todo tipo de beneficio personal, con tal de que los demás sean edificados en la fe y el amor. Ciertamente el Evangelio afirma que quien sirve al altar tiene derecho a vivir del altar. Sin embargo, el buen pastor es capaz de renunciar a las ventajas que ofrece el Evangelio. San Pablo habla claramente de que él tiene derecho, como los demás apóstoles, a llevar una mujer creyente en sus viajes misioneros. Sin embargo, prefiere renunciar a ello con tal de no ser mal interpretado por nadie. En otras ocasiones, teniendo derecho a vivir de los bienes materiales de aquellos con quienes él ha compartido beneficios espirituales, prefiere trabajar con sus propias manos para no ser motivo de carga, ya que él es quien debe soportar a los demás. En vez de recibir, da. Se entrega como alimento a todos. Él es el soporte, no soportar en sentido que te aguanto, ¿no? Ser soporte, o sea, quien pone el hombro para mantener el andamio, para mantener ese edificio espiritual que es la comunidad, la eclesía, la iglesia, ¿no? Así que bueno,
me parece importante esto, como también me parece importante descubrir otro aspecto, que es el último de esta pedagogía de Jesús, el último, ¿no? Hagan esto en memoria mía. Pero justamente de esto hablaremos al regreso después de esta pausa de gozo y evangelio. No se vayan, que ya regresamos. Ya estamos de regreso con la segunda parte de gozo y evangelio de hoy. Y habíamos quedado en que dentro de lo que es la pedagogía de Jesús, el último punto era hagan esto en memoria mía. Entonces, el siguiente paso en la formación de un discípulo es repetir exactamente lo mismo que su maestro hizo. Hagan esto en memoria mía. Como primeramente debemos entender esta palabra es en voz pasiva, o sea, dejarnos hacer por el maestro, consentir en que él nos lleve por este proceso que nos transforma en discípulos a su imagen y semejanza. Es decir, el discípulo en manos de Jesús debe llegar a ser Eucaristía, hostia viva que se ofrece al Padre por la salvación de todos los hombres. El discípulo es pan que se transforma, pero al mismo tiempo es altar donde el mismo Jesús se ofrece, y sacerdote que ofrece a Cristo y que se ofrece juntamente con él. En segundo lugar, el Señor nos quiere decir, repitan también ustedes este mismo proceso para formar discípulos. No hay otro camino. No se trata, pues, simplemente de entrenar a nuestra gente en técnicas o dinámicas de grupo, o capacitarla en el lenguaje de la comunicación. Su vida tiene que ser Eucaristía. De otro modo, no pueden llegar a ser discípulos de Jesús. Jesús nos envió a enseñar todo lo que nos había mandado. Pues bien, el concentrado de su programa de vida lo encontramos sintetizado en la Eucaristía. Lo que debemos enseñar a otros es hacer Eucaristía, en quienes se repita el mismo proceso por el que Jesús pasó. La sabiduría de un formador de discípulos está en conocer este camino y recorrerlo junto con los que está troquelando como discípulos. Conclusión: la Eucaristía no es solo una celebración, sino una vida que se plasma en cada discípulo del Maestro. Cada discípulo debe ser Eucaristía unida a la única víctima de suave aroma que se ha ofrecido por la salvación de todos los seres humanos. Este es el programa de vida y el itinerario por el cual transita un discípulo que está llegando a ser como su Maestro. Por lo tanto, entonces, nuestra misión es descubrir esto. Jesús quiere compartir su misión con vos y conmigo. Jesús tenía por misión salvar a todos los seres humanos de todos los tiempos y hasta los confines de la tierra. Sin embargo, limitado por las circunstancias, no predicó sino en un estrecho pedazo de tierra y su voz solo resonó 3 años en el concierto de la historia. ¿Cómo romper esta barrera del tiempo y traspasar las fronteras del espacio? Formó a sus discípulos y capacitó una docena de maestros para de esa manera multiplicarse, participándoles exactamente la misma misión que a él se le había confiado. 4 aspectos complementarios configuran la misión de los enviados por Jesús. En la catequesis, en el ministerio, en la misión, en la parroquia, en el movimiento. En primer lugar, prolongar la misión de Cristo. Leemos en Juan 20:21, como el Padre me envió, así también yo los envío. Si la misión de Jesús consistió en ser salvación de Dios para los demás, los discípulos apóstoles no son otra cosa que los canales por los cuales fluye esta salvación. Nuestra misión no puede ser otra que la de extender en el tiempo y el espacio la obra salvífica de Cristo Jesús. Hemos sido asociados a Cristo Jesús para con él realizar la misma obra que el Padre le encomendó. Hemos sido llamados a la empresa más maravillosa de este mundo, que es trabajar en la viña del Señor. En segundo lugar, los llenó de Espíritu Santo y les dio la gran comisión. ¿Cuál? Hacer discípulos.
Uno de los momentos claves de la vida de Jesús fue cuando bajó al Jordán para ser inundado de Espíritu Santo. Gracias a la fuerza de lo alto, inició su ministerio haciendo milagros, proclamando la buena nueva y revelando el misterio del reino. Por eso digo, de igual manera, Él llenó de Espíritu Santo a los suyos, habilitándolos así para continuar su misión. El día de Pentecostés les envió desde el cielo la fuerza de Dios que los capacitó para implantar su reino en este mundo. Solo con el Espíritu de Cristo resucitado es posible construir el reino. Así como el Espíritu autoriza a Jesús como Mesías, Él mismo sella a los discípulos y los confirma en la vocación a la que han sido llamados. Como la misión sobrepasa las fuerzas humanas, son revestidos de un poder especial que viene directamente de Dios a través de su Espíritu. Sin el Espíritu de Cristo resucitado sería imposible completar su obra. Sin una experiencia neumática como la de Jesús en el Jordán o la de los 120 en el cenáculo, no se puede fecundar la vida de Dios en el mundo. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra no menos de 8 Pentecostés, es decir, la efusión del Espíritu se repite tantas veces cuantas sea necesario. Cada enviado precisa de un Pentecostés personal que lo capacite para testificar la resurrección de Cristo Jesús. Leemos en Mateo capítulo 28, versículos 18 y 19. Antes de ascender al cielo, Jesús dijo a los suyos: vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a guardar todo lo que yo les he mandado. Jesús resucitado comunicó a los suyos el secreto de su visión pastoral y les reveló su estrategia: formar discípulos, como Él antes lo había hecho. Todo el mundo conoce el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por otro lado, nadie ignora el mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. Sin embargo, pocos conocen el gran mandamiento. Este mandamiento fue dado por Jesús en el momento de su despedida. Fueron sus últimas palabras antes de subir a los cielos. Por tanto, se trata de su testamento. Así de importante es. Con la solemnidad del caso afirmó: me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Nunca una orden había sido introducida con tanta autoridad. Entonces añadió con claridad: vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes. A este mandato se le ha llamado la Gran Comisión. La orden fue clara y expresa: hacer discípulos. Notemos que no se trataba de un consejo o sugerencia, sino de un imperativo, como el de no mentirás o amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no era optativo: si me gusta, si no me gusta, si tengo ganas, si no tengo ganas, sino parte esencial de todo discípulo suyo. Por tanto, no estamos llamados a ser grupos bonitos o numerosos. Él no nos pidió llegar a ser magníficos organizadores, comerciantes o jefes de Estado, ni siquiera predicadores internacionales, sino simplemente formadores de discípulos. Nunca nos dijo que el éxito de nuestro trabajo pastoral radicaba en nuestros títulos y grados académicos, sino en que la gente estuviera dispuesta a llevar su cruz hasta la muerte. Entonces, ¿por qué no nos dedicamos a hacer otras tantas cosas, menos, o producir discípulos de Jesús? Hay comunidades que forman seguidores de la comunidad y están más apegadas a sus reglas que al Evangelio. Hay movimientos que tienen la epidemia del movimientitis, que lo que dijo el fundador o la fundadora, y que el carisma de acá y de allá, y dan vueltas restregándose el ombligo sobre eso.
son más fieles a sus tradiciones que a la palabra de Dios. Están más ocupados y preocupados por la futura beatificación o canonización del fundador, de la fundadora, de sus reliquias, de su sepultura, de dónde está sepultado, de la placa de mármol que tiene o no tiene encima, que de lo que tienen que hacer todo bautizado, que es formar evangelizadores, discípulos. Hay congregaciones religiosas, sobre todo de monjitas, que se identifican y tratan de imitar más a su santo o santa fundador, que ni siquiera está canonizado, aunque lo estuviera, que a Jesucristo. Les interesa más el espíritu y los escritos del fundador que el espíritu que revela el Evangelio. Y ni que hablar de aquellos que están detrás de los mensajes que supuestamente dijo la Virgen María en San Nicolás, en Salta, en Medjugorje o en no sé en dónde. Y no en lo que dice el Evangelio. Cuando oigo que la gente se refiere a los franciscanos, dominicos o maristas, me parece que está mirando solo la flecha que indica el camino y no ve la meta. El valor de San Francisco de Asís, Santo Domingo de Guzmán y hasta de María radica en que fueron discípulos que con su ejemplo arrastraron a otros a Jesús. Nunca quisieron llevar a los demás tras de sí, sino que de tal manera sirvieron a Jesús que otros también los acompañaron en este camino. Mucho para reflexionar, mucho para orar, mucho para meditar. No se vayan que ya regresamos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con más gozo y evangelio, ¿no? Decíamos que, bueno, me parece a mí, ¿no? Que hay comunidades que forman seguidores de la comunidad. Decíamos esto, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué no salen verdaderos discípulos de Jesús como resultado de nuestro trabajo pastoral en colegios católicos, universidades católicas, movimientos, parroquias, capillas, ministerios, medios de comunicación católicos, sean radio, televisión? ¿Por qué no promovemos gente que elija a Jesús como prioridad sobre todas las demás cosas en vez de estar discutiendo como si fuera un partido de fútbol o una selección nacional de fútbol entre un cura y otro cura, un ministerio y otro ministerio, una parroquia y otra parroquia, un obispo u otro obispo, un papa u otro papa, un santo u otro santo? ¿Por qué? ¿Por qué nos quedamos a la mitad del camino? ¿Por qué? Por ser tan importante este mandamiento, se le ha llamado la Gran Comisión. Sin embargo, tal vez se debiera llamar la Gran Omisión, porque no lo estamos cumpliendo. Es más, ni siquiera somos conscientes de que se trata de una orden y un mandato expreso que obliga a todos los seguidores de Jesús. Tal vez ninguno de nosotros se haya ido a confesar diciendo, me acuso de no hacer discípulos de Jesús y de no ser discípulo de Jesús. Tal vez en una de esas el cura tampoco entiende nada, ¿no? Pero bueno, esta gran omisión es más grave que muchos de los pecados que acusamos en el confesionario. El fondo del problema es que quienes trabajamos en el reino y servimos en la viña del Señor, no hemos llegado a ser maestros formadores de discípulos. Por ejemplo, es impresionante en todo el área de California, bueno, también en Arizona, en Texas y otros lugares de Estados Unidos. Es impresionante esos congresos de hombres, de mujeres, de matrimonios, donde participan 8, 10, 15, 20.000 personas. Y sobre todo, si tiene los efectos especiales que a mucha gente le encanta, de supuestamente sanación, liberación y qué sé yo qué, ¿no es cierto? Y hay gente que va a esos congresos una y otra vez, pero yo pregunto, ¿están esos congresos en la función de organizar discípulos para Jesús? ¿Realmente de allí se sale con el deseo de ser discípulo de Jesús y formar a otros como discípulos? ¿O es una especie de clientela tipo Avon o tipo, qué sé yo, tantas otras compañías que existen, para no dar nombres, a ver si todavía me quieren cobrar la publicidad, que hacen clientes?
cuidan la clientela, pero no hacen discípulos de Jesús. Teniendo claro que esta es nuestra primera vocación llamado, no estaría mal hacernos un examen de conciencia profundo, con las siguientes preguntas. ¿Cuántos discípulos he hecho? ¿Cuándo fue el último que formé? Por gracia de Dios, ¿Dónde están ahora? Además, dice el texto que los equipó con carismas. O sea, en este gran mandamiento había un elemento muy importante que muchas veces se pasa por alto. Proclamen la buena nueva a toda la creación. En esta frase se subraya la proclamación. Estamos llamados a anunciar la muerte y proclamar la resurrección de Cristo Jesús. Este es el fundamento de nuestra fe y el núcleo de la predicación. No se trata entonces de una comunicación de teorías, doctrina, o moral, o liturgia, o derecho canónico, ¿verdad? Sino del anuncio explícito de la persona de Jesús con sus tres acontecimientos salvíficos centrales: su muerte, su resurrección y su glorificación. Y sus tres títulos más importantes: Salvador, Señor y Mesías. Y todo esto para que el evangelizado tenga su experiencia de salvación a través de un encuentro personal con Cristo resucitado. Sin embargo, tampoco debemos olvidar lo que Jesús dice inmediatamente después en Marcos capítulo 16, versículos del 16 al 18. Y estas serán las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en lenguas nuevas. Tomarán serpientes en sus manos. Y aunque beban veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Marcos 16, 18. El Espíritu Santo repartió unas herramientas para construir la casa de Dios. Estos instrumentos se llaman carismas o dones, de la palabra charis, en griego, gracia, regalo. Don es regalo. Y están orientados para manifestar que el reino ha irrumpido en medio de nosotros a través de Jesús, que está vivo en nosotros y con nosotros. Si nuestra predicación está animada por el Espíritu de Dios, no es lógico que no existan carismas. Ahora, si vos estás buscando únicamente los carismas, sin anuncio de la buena noticia de la persona viva de Jesús, estás buscando otra cosa: curanderismo, superstición, pensamiento mágico. Así como el fuego quema siempre quema el fuego, ¿no? El Espíritu siempre produce estos dones en la comunidad en vistas a la proclamación de la buena nueva de Jesús. Evangelizar sin usar los carismas es ya mutilar el Evangelio, pues se suprime un elemento que forma parte esencial del ministerio del mismo Cristo Jesús y de sus apóstoles. Mateo 4, 23, Mateo 10, del 7 al 8. Evangelizar sin carismas es debilitar la fuerza intrínseca de la palabra de Dios. Las promesas que anunciamos tienen que mostrarse. Los dones carismáticos no sirven solo para probar la veracidad de la doctrina o para hacer famoso a un predicador y para que lo endiosen, lo idolatren, como pasa por desgracia lamentablemente a menudo, sino que son actos salvíficos a través de los cuales Dios se manifiesta en medio de los hombres. Por tanto, no es posible desechar los instrumentos que el mismo Jesucristo utilizó. Quienes desprecian los carismas dejan de lado el plan de Jesús, que prometió señales que acompañarían la proclamación del reino de Dios. Los carismas son acompañantes necesarios en nuestra evangelización. Tal vez debido a su ausencia,
Nuestra palabra no asombra ni llama a la fe, reduciéndose su poder al mínimo de eficacia. Desgraciadamente, los carismas han estado tan ausentes tantas veces que ya hasta nos parece normal vivir sin ellos. Qué sé yo, por ejemplo, en grandes ciudades como Buenos Aires o Nueva York, por decir alguna, o en la misma Ciudad de México, el DF, la gente ya no ve las estrellas, pero no por eso ellas dejan de existir. Lo mismo pasa con los carismas. No porque no los hayamos visto por tanto tiempo significan que no existen. Si la palabra asegura que signos portentosos acompañan la proclamación, y estos no se manifestasen, no habría que negar la existencia de los signos, sino revisar si estamos proclamando o solo enseñando, lo cual es distinto. Y vuelvo a insistir, otra cosa muy distinta es buscar los efectos concomitantes o los signos de una manera casi enfermiza y obsesiva, cuando en realidad esos signos son consecuencia y fruto de una predicación portentosa y convencida. Creo que a veces nos hemos quedado muy emotivamente, muy afectivamente, muy sensiblemente en esos signos. Y hemos hecho a veces de los encuentros o de los congresos o hasta de la misa un poco de show, un poco de circo, en donde el gran Tony es el curita que supuestamente está tan ungido y tan bendecido. Y eso no ayuda para nada, no suma, todo lo contrario, resta, porque además crea pensamiento mágico en la gente, que le da lo mismo ir a la misa de llamada entre comillas de sanación, que ir del curandero tal, o del vidente tal, o del manochanta tal. Y cuidado con eso. No buscamos clientes para nosotros, buscamos discípulos de Jesús para formar discípulos. No se vayan, que ya volvemos con más gozo y evangelio. Ya estamos de regreso con la última parte de Gozo y Evangelio de hoy y estamos viendo justamente el tema de nuestra misión, que Jesús comparte su misión con nosotros, también para que nosotros demos mucho fruto y un fruto que permanezca. Dice Juan 15, 8 y 16, ¿no? Juan 15, versículos 8 y 16. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y un fruto que permanezca. Estamos frente al texto fundamental que delinea claramente nuestra meta. Nuestra misión es llegar a fructificar abundantemente. Estamos llamados a la obra más gigantesca de la historia, instaurar el reino de Dios en este mundo. Hecho más importante que el Big Bang que dio comienzo a las galaxias. Labor más determinante que el descubrimiento de América y acción más trascendente que la expansión del Imperio Romano. Estamos llamados a lo grande. Nuestra vocación es sublime. Esto no va en contra de la auténtica humildad. Al contrario, la verdadera humildad no consiste en vivir pobre o escondido, sino en darle a Dios la gloria de todo cuanto hacemos, sin pensar ni presumir que lo hemos logrado gracias a nuestras posibilidades o actitudes. Si comparamos a Dios con el sol, nosotros podemos ser como la luna que ilumina la tierra. La humildad no consiste en ocultar la luz, sino en reconocer que esa luz que manifestamos no es propia, sino que nos viene del sol. Él no está de acuerdo con que escondamos los talentos que nos ha confiado, sino que seamos como lámparas encendidas que iluminan a todos los que están en la casa. Hemos de ser como ciudades edificadas en la cima de la montaña, luz del mundo y sal de la tierra. El Señor no nos pide poco, espera que hagamos cosas más grandes que Él, ¿no? Juan 14, versículo 12. Algunos están más interesados en florecer que en fructificar. Que el grupo sea grande o que él sea muy reconocido como predicador, como cantautor católico, no sé qué. Que haya una sólida economía en el grupo, en el ministerio, ¿no es cierto? Para hacer muchas cosas supuestamente.
tener computadoras para ordenar todo, equipos de música, de audio, unos estatutos muy definidos, aprobados por el obispo y no sé cuántas cosas más, etcétera, etcétera. Muchas veces el trabajo apostólico se gradúa por elementos aparentes o triunfos gratificantes. Ay, estuve predicando en Panamá, qué sé yo, fui a cantar a Nueva York, estuvimos en gira por México, más que por los frutos que produce. Se buscan éxitos gloriosos o recibir aplausos pasajeros, el premio Grammy, no sé qué, el Martín Fierro, por la cabeza, ¿no? Todos esos premios o aplausos pasajeros que se marchitan como los laureles de victoria. Una vez me acuerdo, estaba en la casa de un señor que había sido un gran corredor automovilístico, muy conocido a nivel nacional, un hombre ya de casi 80 años que apenas podía caminar porque su columna vertebral había quedado hecha bolsa, ¿no? Por manejar tantos, esas famosas coupé, ¿no? Turismo de carretera. Y había tenido campeonatos y qué sé yo. Entonces me lleva a una habitación donde estaban todos sus galardones, unas copas, unos trofeos, medallas, plaquetas, no sé qué sé yo. Y yo empecé a mirar y ya vi que había muchos oxidados, escenas de hollín, medio descoloridos, algunos tan amarillentos como las fotos que estaban al lado de cada trofeo recordando el momento cuando suben, viste que tiran el champán, no sé, aquí se ponen la corona de laureles. Entonces yo lo miro y él me mira y él me dice, ¿ve? De todo esto no me llevo nada. Y aunque no lo dije en voz alta, me vino aquella expresión bíblica, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Claro, eso es importante. No buscar éxitos gloriosos, que si vienen, vienen, gloria a Dios. Y si no vienen, no vienen, y también gloria a Dios. Generalmente los que presumen éxitos pastorales se refieren solo a las flores y no a los frutos. Y como las rosas son muy bellas, no conozco rosas sin espinas. Los frutos no necesitan presumirse, se muestran por sí solos, para la gloria de Dios, no para vanagloria propia. San Pablo dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, fortaleza, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Algunos piensan que estos 9 elementos enumerados por el apóstol son los frutos del Espíritu. Otros, siendo más fieles a la traducción, afirman que Pablo habla en singular y por tanto el fruto es solamente el amor que encabeza la lista. Sin embargo, para ser fieles al pensamiento del apóstol, debemos entender que hay un solo fruto con 9 facetas diferentes. Se trata de un diamante polifacético que si lo miramos de un lado contemplaremos el amor, de otro la alegría y así sucesivamente. Es como un arco iris, al que no le puede faltar ningún color porque quedaría incompleto. El fruto, por otro lado, no es algo forzado, sino que es lo más natural en un árbol, ¿no? Por lo menos de fruto. ¿Qué de extraordinario tiene que un manzano produzca manzanas? Un naranjo no tiene que hacer ningún esfuerzo para no dar agrios limones, sino que naturalmente ofrece frutos dulces y apetitosos, sobre todo si hay unas buenas heladas. En la vida del Espíritu sucede lo mismo. ¿Quién tiene el Espíritu de Cristo corriendo como sangre viviente? Manifiesta espontáneamente el fruto del Espíritu. Quien no lo posee, por más esfuerzo que hiciera, no lograría expresar esa alegría, paz y amor que solo vienen del Espíritu de Dios en nosotros. Por otro lado, Jesús habla muy claro del árbol que no da fruto. Si a la rama que da fruto se le poda para que dé más fruto, la vid que no fructifica es arrancada para quemarla. Al siervo que no capitaliza los talentos, se le destituye, se le quita lo que tiene y se le echa fuera.
Para aclarar más esta idea encontramos un episodio que a todos impresiona. Este pasaje es tan duro que si Mateo y Marcos lo narran, el misericordioso Lucas lo suprime, que es la maldición de la higuera estéril. ¿Se acuerdan, no? Por el camino que sube de Betania a Jerusalén, Jesús encontró una higuera silvestre que extendía su frondoso follaje ofreciendo fresca sombra a los transeúntes y peregrinos. El maestro se acercó y buscó y rebuscó por todas partes sin encontrar fruto alguno. Luego se agachó y hurgó entre las ramas cargadas de hojas, pero nada encontró. Entonces, con inusitado y hasta injustificado enojo, maldijo la higuera, la cual inmediatamente se secó, marchitándose sus hojas. Las ramas se doblaron y el tronco se pudrió como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Podríamos pensar que Jesús exageró, sobre todo si recordamos que no era tiempo de higos, Marcos 11:13. Además, estando en el camino, tal vez otros se habían adelantado y comido todo cuanto tenía. Tal vez el dueño había recogido sus frutos el día anterior. En fin, podríamos encontrar mil excusas, pero el mensaje radica precisamente en que no existe justificación válida para no tener fruto. El fruto no debe ser de temporada, atención, sino permanente. No poco, sino mucho. No para algunos, sino para todos. Y cuando lo precisen. No debe depender de la estación, las misioncitas de verano, las misioncitas de invierno, sino de la necesidad de los demás. Jesús usa este ejemplo de la vid porque desde el Antiguo Testamento ya era clásico para simbolizar al pueblo de Dios. Oseas 10:1, Jeremías 2:21, por ejemplo, Ezequiel 15:1-18, por ejemplo, el Salmo 80:9-19, Isaías 5:1-7 y así, ¿no? Sin embargo, hay una razón más de fondo. Hay árboles altamente estimados porque de sus troncos se puede sacar preciosa madera. Hay otros que ornamentan parques y jardines. Hay otros que se les considera por las bellas flores que producen. Sin embargo, la vid no tiene nada de eso. Es un tronco flaco y largo que se va retorciendo sin belleza ni armonía. La vid que no produce fruto no sirve para nada, es decir, no tiene ningún valor ni sentido. Igual que la higuera. De igual forma, digo, es nuestra vida. Si no damos fruto, para nada servimos. Lo único para lo que fuimos hechos fue para fructificar. Si las flores son para presumirse, los frutos son para comerse. Cuando producimos frutos, no son medallas condecorativas que nos hagan sentir superiores a los demás. Hay cazadores que ganan concursos con raros antílopes o extrañas aves, pero no se comen su presa, sino que la disecan para presumirla en la sala de su casa. Los frutos, en cambio, no son adornos del árbol, Oseas 10:1, ni se exponen en una vitrina para ser admirados, sino que están disponibles para todo aquel que se acerque. No se trata de envanecerse por el logro, sino de ofrecerlo a los demás para que lo coman. Hermoso realmente el tema y me da mucho gusto haberlo compartido con ustedes en este programa de hoy. Los saludo de todo corazón, que a través del corazón inmaculado de María los bendiga el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Nos encontraremos próximamente en otra emisión de Gozo y Evangelio. Paz y bien.